Buenos días. En nombre de la Institución Educativa Santo Ángel de la Guarda, les damos la bienvenida al acto de sustentación del trabajo de consulta documental titulado Implicaciones del encaje de la esquizofrenia en la sociedad, una estrategia de concientización, el cual será presentado por las estudiantes Carol Fernanda Contreras Mejía, Yochillas Bleiter Páez Acuña y Ángela Gisela Rojas Ortega del grado 11, promoción 2022. Las estudiantes han sido guiadas por el docente Jorge Leonardo Celis Gutiérrez, docente de la asignatura de Biología. Nuevamente, bienvenidos. Bueno, voy a iniciar contándoles acerca del planteamiento del problema, el contexto a partir del cual surge este estudio. El punto principal del cual partimos fue la relación que tienen las personas que sufren de la enfermedad de la esquizofrenia con el resto de la sociedad. La enfermedad de la esquizofrenia es considerada como un trastorno psicótico, presenta perjuicio en el ajuste social, lo que puede ser evidenciado en la presencia de diversas personas que actualmente residen en la comunidad, los cuales presentan graves incapacidades y señales de bajos niveles de funcionamiento o relacionamiento social. Delante de esto, se percibe que existen personas que presentan dificultades para la adaptación social, expresados por medio de comportamientos sociales variados, por lo cual haremos un enfoque en el trastorno mental llamado esquizofrenia y en cómo la enfermedad afecta socialmente a las personas que lo padecen. Hemos buscado darle solución a preguntas como la enfermedad es hereditaria, cómo funciona el cerebro de una persona esquizofrénica, esta enfermedad se puede tratar o es peligrosa una persona con esquizofrenia para la sociedad. Antecedentes de la investigación. La investigación de la esquizofrenia ha avanzado notablemente en el último siglo. Desde que Kraepelin acuñara el término de demencia precoz para referirse a esta enfermedad, han sido numerosos los avances que se han ido realizando en los distintos campos de la medicina. Tenemos algunas citas para empezar a hablar sobre el estigma que tiene la sociedad sobre las personas que sufren de este trastorno. El primero es: la mayoría de las personas con esquizofrenia no son violentas y no son causa de peligro para los otros. Todo lo contrario, existe más prevalencia de conductas violentas en personas que no padecen una enfermedad mental tan grave. Hay que ayudar a reducir el estigma social que padecen las personas que sufren una enfermedad mental, dicho por la Clínica San Felipe. El segundo es: se trata de una desviación que no ejemplifica la identidad de la persona, sino que se articula como una característica más con la que vive pero que no la define, dicho por Lemmer en 1967. Y la tercera es: la persona con esquizofrenia no es una persona peligrosa, es más, existen más probabilidades de que se hagan daño a sí mismos que le hagan daño a otras personas. Aproximadamente el 10% de las personas, un dato que puede ir variando, acaban suicidándose por no tomar la medicación y no recibir una terapia adecuada, y esto multiplica el riesgo del suicidio. Datos como estos nos abre paso a empezar nuestros criterios contra los estigmas de la sociedad actual. Bases teóricas. A escala mundial, la esquizofrenia afecta aproximadamente a 24 millones de personas, es decir, una de cada 300 personas, el 0,32%. En los adultos, la tasa es de 1 de cada 222 personas, el 0,45%. Esta enfermedad no es tan común como muchos otros trastornos mentales. Lo más frecuente es que aparezca al final de la adolescencia o entre los 20 y los 30 años de edad. Y en los hombres suele manifestarse antes que entre las mujeres. Las personas que padecen de esquizofrenia a menudo ven violados sus derechos humanos, tanto dentro de las instituciones de salud mental como en entornos comunitarios, y la idea que se tiene de las personas con esta enfermedad mental va demasiado lejos, lo que causa una exclusión social y afecta las relaciones que tienen estas personas con los demás, en particular sus familiares y amigos. Ello contribuye a la discriminación, que a su vez puede limitar el acceso a la atención médica general, la educación, la vivienda y el empleo. Según estudios, la esquizofrenia afecta a muy pocas personas respecto al porcentaje total de cada país, por lo cual este es un trastorno muy poco estudiado y muy poco hablado, razón por la cual la sociedad no está muy consciente de qué trata o de cómo llevarlo. Y con esto llegan a aspectos negativos en la sociedad en general, ya que se empiezan a estigmatizar a las personas que sufren de esta enfermedad. Estas personas pueden nacer con esquizofrenia o pueden haberla desarrollado en un momento significativo de su vida debido a un trauma. En pocas palabras, no es algo que la persona pueda controlarlo, más si es algo que la persona pueda controlar.
Más aún así, la sociedad los excluye y los estigmatiza. ¿Sabías que la mayor parte de la sociedad colombiana rechaza a todo paciente con trastorno mental, en este caso la esquizofrenia, por creer que esto hace a la persona peligrosa, aun cuando esto es una falacia? Las personas con esta enfermedad mental pueden llegar a ser incluso más peligrosas para ellas mismas que para la sociedad. Bases legales. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha declarado la importancia de la salud mental y ve la necesidad de promover el bienestar, la prevención, el tratamiento y la recuperación de las personas con trastornos mentales. Nuestro país adoptó estas necesidades, pero la economía y la crisis sanitaria ha hecho que el proceso de atención sea aún más difícil. Este estudio investiga aspectos históricos de la salud mental en Colombia, las principales limitaciones del sistema actual y las estrategias que se pueden implementar. En la ley número 1616 de 2013 declaró que el Estado, a través del Sistema General de Salud y Seguridad Social, buscará incidir en los factores de riesgo, brindando una atención integral para la promoción y la prevención de trastornos mentales. Ahora miraremos la Política Nacional de Salud del 2018, que se puede resumir en: primero, promoción de la convivencia y la salud mental en los trastornos. Segundo, prevención de los problemas de salud mental individuales y colectivos. Tercero, atención integral de los problemas, trastornos mentales y epilepsia con tratamiento integral. Cuarto, rehabilitación integral e inclusión social. Quinto, gestión, articulación y coordinación sectorial e intersectorial. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la metodología que mi grupo y yo hicimos para resolver esta incógnita en nuestro trabajo. ¿Cómo afecta a la sociedad a una persona con esquizofrénica? ¿La afecta para algo bueno o para algo malo? Para llevar a cabo la solución de esta pregunta, hicimos pequeñas preguntas y encuestas a familiares, amigos y conocidos. Ahora, al final les vamos a dar una pequeña conclusión que sacamos después de ver o escuchar estas pequeñas respuestas. La primera pregunta que le hicimos a nuestros encuestados fue: ¿qué es una persona con esquizofrenia? Ahí nos dimos cuenta de algo muy importante, y es la mala imagen y la poca información que la sociedad o que nuestros conocidos tienen sobre esta persona. ¿Por qué? Porque la mayoría se fue por el lado de llamarlos locos o dementes, cuando esto no es así. Una persona con esquizofrenia, como nos lo planteó nuestra anterior compañera, es una persona que tiene una distorsión del pensamiento. No puede como tal distinguir bien la realidad de su mente, de su ficción. Un ejemplo de lo que podría ser la visión de una persona con esquizofrenia es: nuestro paciente ve un suéter. Él de por sí sabe que es un suéter, que es de lana, que lo usamos para cubrirnos y abrigarnos del frío. Pero su mente juega un papel muy importante, su mente lo engaña. ¿Qué pasa? Que él va a pensar que ese suéter hay alguien adentro, o que ese suéter está siendo sostenido por alguien, cuando en realidad esto es mentira, es solo algo de su mente. Estas personas como tal tienden a ser asociales, no les gusta resolver problemas matemáticos, no les gusta entablar una conversación, tienden a tener también síntomas físicos como convulsiones, dolor de cuerpo, dolor de cabeza. En sí, estas personas simplemente tienen una dificultad en ver la realidad como nosotras la vemos. Pero estas personas no son enfermos, no son locos y no son dementes. Y claramente, no todos los síntomas para todos nuestros pacientes esquizofrénicos van a ser los mismos. Los síntomas van por orden de escala, desde el más básico, que incluso simplemente se escuchan voces, hasta el más alto, que incluso pueden llegar a ver personas inexistentes. Algo que también nos dimos cuenta al hacer la segunda pregunta, que fue: ¿cree usted que las personas con esquizofrenia harían mal a la sociedad? Y muchos nos contestaron que sí, porque estas personas dementes o locas tienden a hacerle daño a las demás personas, por lo cual sería una amenaza para la sociedad. Esto es completamente falso. Las personas con esquizofrenia tienden a ser más peligrosas para ellas mismas que para la misma sociedad. ¿Por qué? Porque al ser esquematizados, rechazados, burlados, a no encontrar oportunidades o una vida fructífera, ellos lo que tienden es a quitarse su propia vida, es al suicidio. Entonces, estas personas no son peligrosas para la sociedad, son peligrosas incluso más para ellas mismas. Esta enfermedad, este trastorno mental no tiene cura. Con antibióticos y medicamentos se puede controlar las convulsiones o los dolores o los ataques de ansiedad que esta produce, pero como tal no tiene una cura y tampoco tiene una causa congruente.
Con otros diversos comentarios que nos hizo nuestros encuestados, nos pudimos dar cuenta que la comunidad o la sociedad no está como tal empapada del tema, no tiene conocimiento, no tiene información sobre lo que es una persona con esquizofrenia. Solo las aíslan, los esquematizan, los llaman demente, los llaman loco, sin saber que como sociedad, si empezamos a tener no solo conocimiento de la esquizofrenia, sino también de otros trastornos mentales, y le damos más importancia a nuestra salud mental, podríamos avanzar como sociedad y podríamos incluso hacer campañas de conciencia y demás actividades para poder apoyar a estas personas, porque la sociedad, cuando se trata de trastornos mentales y más como la esquizofrenia, juega un papel fundamental. Con el objetivo de determinar de qué manera afecta la enfermedad de la esquizofrenia socialmente a un humano a lo largo de todo el desarrollo y la recuperación de esta. Determinaremos con ayuda de opiniones de profesionales si la enfermedad está influida por ambientes de alguna etapa específica de su vida. Compararemos diferentes casos para observar si esta puede variar en cada persona así tenga el mismo causante social. Identificaremos cómo afecta a las personas que sufren de esquizofrenia a la sociedad en general. Registraremos la conciencia que tienen las personas acerca de la enfermedad y confirmar si esta es realmente con la importancia que se está tratando el tema, y analizaremos cómo manejan las personas esta enfermedad dependiendo del medio social que fue su causante. Según las estadísticas planteadas de la población colombiana con problemas mentales, se tiene que la prevalencia de esquizofrenia en Colombia es del 1% de la población. Según el Estudio Nacional de Salud Mental de Colombia de 2003, el 41% de la población colombiana entre 18 y 65 años ha tenido, padece o tendrá diagnosticada una enfermedad mental en algún momento de su vida. De ahí, entendemos que más de 400 personas en nuestro país padecen esquizofrenia. Pero, ¿qué pasará con la vida del día a día de estas personas? Bueno, muchos de ellos intentarán acabar con su vida por muchas razones diferentes, pero entre ellas está la presión social y el rechazo. Entre 9% y 13% de los pacientes con esquizofrenia terminaron sus vidas suicidándose. En conclusión, y algunas recomendaciones, las personas con esquizofrenia no son peligrosas para la sociedad, no son locos, asesinos. La sociedad simplemente los esquematiza sin tener conocimiento alguno de su estado cerebral. Si a una persona con esquizofrenia se le medica a tiempo y correctamente, esas personas pueden tener un trabajo estable, una familia y un hogar. La esquizofrenia no tiene cura y tampoco motivo. Puede ser causada por algún impacto fuerte y traumático en su vida, genética o algún motivo desconocido. El gobierno no está brindando el apoyo necesario para la salud mental de los ciudadanos, porque no hay suficientes buenos especialistas o clínicos que no entienden su importancia.